Sabemos que la llave significa autoridad. Usted no le va a entregar la llave de su casa a cualquiera, pero a quien se la entrega tiene la autoridad de entrar y salir cada vez que quiera. Esto, en esta parte, la llave de David significa, como lo dice mi hermana, nada más Dios es el que le entrega, eso es el que tiene el derecho o la potestad de reinar. ¿Ok? El sucesor del reinado de David sobre Israel. Cristo reinaba y ejerce su autoridad en los cielos y en la tierra. Mateo 28:18 dice: todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Cuando la Biblia dice abre y cierra, indica que la obra de la iglesia y la historia del mundo está en sus manos. Él conduce todas las cosas según sea el propósito divino. Ahorita vamos a tocar sobre los elogios que el Señor le da a esta iglesia y nos vamos a dar cuenta, como las anteriores, que el Señor elogiaba a las iglesias, a excepción de ¿quién? De Sardis. No la elogió para nada, porque como vuelvo y repito, era una iglesia que mala conducta, muerta, o sea, no había nada en ellos que al Señor pudiera, bueno, por lo menos estás haciendo esto, nada, absolutamente nada. Ok, versículo 8 dice: yo conozco. Ok, me está siguiendo una sola persona nada más, eso es importante. Al igual que las otras iglesias, el Señor reconocía las obras de Filadelfia. Una de las principales obras era su amor fraternal y su obediencia a la palabra de Dios. También dice: tienes pocas fuerzas. Esta expresión indica el poco número de creyentes que tenía en comparación a los incrédulos. Filadelfia, a pesar de ser un número pequeño, permaneció fiel a Dios. Luego dice: has guardado mi palabra. Una de las características positivas de Filadelfia era su obediencia a la palabra de Dios. Por eso es que dentro de las dos iglesias que no fueron exhortadas por el Señor se encuentra Filadelfia. Todo aquel que guarda la palabra de Dios puede ser librado de cometer errores. El salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu Salmo 119:9. El 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y finaliza esta parte diciendo: no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia tenía muchos enemigos dentro de la sinagoga judía. Habían hombres que pretendían tener la verdad, por tal razón aborrecían a los cristianos. Sin embargo, no negó el nombre de Jesús. Si nos damos cuenta, que es a lo que hoy mayormente se vive, esta sinagoga judía representa lo que es el pueblo de Israel, que no reconoce al Señor como Hijo de Dios y que Él todavía no ha venido. ¿Ok? Él condena a estos cristianos que creen en que ya Jesucristo vino, que creen a Jesús como el Señor. Por esta razón ellos aborrecían a los cristianos, diciendo que la verdad la tenían eran ellos y no el pueblo cristiano. Ok, las palabras que el Señor le dio para alentar a la iglesia la vamos a encontrar desde el versículo 9 al versículo 11, que dice: promete entregar a sus enemigos humillados. Era de suponer que debido al número de enemigos, Filadelfia siente miedo, pero a través de estas palabras el Señor conforta a Filadelfia para vencer el miedo. Había un miedo en ellos. Ellos tenían
un temor a saber si verdaderamente estaban o no en el camino, porque tenían a un grupo de personas que le decían que estaban equivocados. Pero aún así ellos siguieron trabajando. A pesar de que tenía un miedo en ellos, ellos no dejaron de hacer lo que querían. Ellos no dejaron de obedecer al Señor. Amén. Yo te guardaré a la hora de la prueba. Durante sus sufrimientos, los creyentes de Filadelfia mantuvieron sus ojos fijos en Jesús. Por lo tanto, Jesús promete protegerlos a la hora de la tentación. Esto se refiere a la gran tribulación. La gran tribulación será una época de sufrimiento sin precedente en la historia. Como les dije hace un momento, ya el Señor en el versículo 10 le estaba advirtiendo a ellos el proceso que se venía para el mundo. Aunque ellos en ese momento no lo iban a pasar, porque si lo pasan entonces tendrían como 200, 300 años ahorita, el Señor ya estaba dando una advertencia. Algo fuerte venía para el mundo. ¿Ok? El Señor Jesucristo indicó que la gran tribulación sería la época de mayor sufrimiento que ha presenciado el mundo. O sea, eso no hay algo que se compare a lo que va a ser la gran tribulación. Mateo 24, eso lo podemos encontrar en Mateo 24, del 21 al 22. La iglesia de Filadelfia recibió seguridad de que sería guardada a la hora de la prueba, como lo dice el versículo 10. También dice, he aquí yo vengo pronto. Ahí el Señor empieza a decir, aparte de todas las iglesias, que Él viene. O sea, ya Él empieza a definir en esta carta que ya Él viene. Que en cualquier momento puede suceder. Que aunque la carta fue escrita para la época del 1700 al 1900, ya Él estaba advirtiendo de que venía. Y hoy en día seguimos escuchando de que Él viene, pero ahora estamos mucho más cerca que aquella época.